Muy buenas tardes. Es para mí un placer nuevamente estar con ustedes. Les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. En lo que ustedes abren sus Biblias, les invitamos a que nos visiten. Nuestra página web es www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 al 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Gracias, Padre Santo, te damos la gloria, te damos la honra en todo tiempo, Señor. Te damos gracias por tu Hijo amado, Señor, por la sangre preciosa de tu Hijo con la cual nos ha redimido. Gracias por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Padre Santo, que sea yo un vaso de honra para tu gloria, para tu honra. Y este mensaje, Padre, llegue hasta lo más profundo, Señor, de las almas, Padre Santo, que tú vas a permitir que escuchen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. El tema de esta enseñanza es: no temas lo que vas a padecer. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. En este mensaje de esta iglesia vamos a ver primeramente el significado de la palabra Esmirna. En África, Arabia y Etiopía cultivan diferentes árboles, entre los cuales está la conífera mirra, y de ellos se extrae una sustancia resinosa de color rojo y olor intenso, compuesta de aceites esenciales, y se emplea en perfumería. ¿Qué tan importantes son para el Señor los nombres? Pues el nombre encierra la esencia de su significado. Y Esmirna, que significa mirra, es el símbolo del hombre que representa la humanidad de Jesús. Jesús, mitad hombre. Esto me remonta cuando los Reyes Magos llegaron frente a Jesús, guiados por una estrella, donde ya se hallaban los pastores que fueron informados por un ángel del cielo que el Redentor ya había nacido. Y los reyes, postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ellos colocaron sus ofrendas a sus pies. El oro era su tributo al rey. El incienso, con su aroma dulce, era para el sacerdote. El paracleto y la mirra para la sepultura. Melchor fue quien entregó la mirra. Hice mención que esta era usada para la elaboración de perfumes. Sin embargo, en aquellos tiempos también era utilizada para el aceite de la santa unción, para uso santísimo, y como bálsamo para la santa sepultura. También esta sustancia era usada por sus cualidades soporíferas, era mezclada con diversas bebidas
y eran ofrecidas a personas torturadas para poder soportar el dolor. La mirra vino a ser el regalo que anunció proféticamente momentos muy amargos en la vida del Mesías. El sufrimiento y la negación continua de sí mismo sería la constante en su peregrinar en la tierra. La mirra entonces representa aflicción, representa dolor, angustia, tiempos de amargura, sufrimiento y muerte de Cristo. La mirra vino a ser el símbolo de humillación plena en la vida de Cristo. La mirra, como dije anteriormente, es el símbolo del hombre. Y él es quien escribe a la iglesia de Esmirna y le dice en el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En la Biblia se hace mención 7 veces de esta confirmación, donde dice yo soy el primero y el postrero. Voy a citar solo una de ellas, una más en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, 17 al 19, y cito. El apóstol Juan nos dice, cuando le vi, caí muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Cristo se presenta a esta iglesia como el que estuvo muerto y vivió. Jesús, que dio su vida para salvar a los pecadores, sería imitado por los creyentes de esta iglesia de Esmirna que darían sus vidas por causa de Cristo. Jesús les asegura que Él es Dios, como el que es, el que era y el que ha de venir. Y les está dando una seguridad de que siempre ha estado y estará con ellos. Podemos ver reflejada la omnipresencia de Dios. Esta iglesia la ubicamos en el periodo del año 100 después de Cristo, después de la muerte del apóstol Juan, y concluye en el año 313 después de Cristo. Esta época es posiblemente una de las más difíciles para los creyentes, pues comenzó a entrar el elemento pagano de forma mucho más fuerte que en el periodo anterior. Estamos hablando del periodo de la iglesia perseguida. Todos aquellos que han estudiado saben de esta etapa de la historia de la iglesia perseguida. Aquí surgen más peligrosas herejías, muchas de las cuales aún hoy son creídas y aceptadas por el grueso de los grupos llamados cristianos. Los creyentes de esta ciudad fueron machacados con persecución, pero sacaron un agradable aroma al Señor. En el año 313 después de Cristo, en el edicto de la tolerancia del emperador romano Constantino, se puso fin a la persecución de los cristianos. No solo fue en Esmirna, sino que fue en todo el imperio romano, que era muy extenso en toda la parte, el sur de Europa, norte de África, y abarcaban una gran parte, pero esto fue especialmente en Roma. Jesús se identifica con esta iglesia, pues también a él buscaban matarle, pero aun cuando murió, luego él resucitó. De igual forma sucederá con los que creen en su nombre. Gloria a Dios. Y él les dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. Las obras que ellos presentaron ante el Señor fue que aunque estaban siendo triturados por la persecución de sus perseguidores, ellos demostraron carácter y fidelidad al Señor Jesucristo. Ellos dieron testimonio de perseverancia ante toda adversidad. Nunca negaron su nombre. Y Jesús habla de esta tribulación, de la pobreza material y la riqueza espiritual. La tribulación que se menciona aquí no es una referencia al periodo de la gran tribulación, sino a la terrible persecución que estaba padeciendo la iglesia bajo el dominio romano. Su amor por Jesucristo era tan fuerte y tan fiel que aceptaban incluso la muerte, porque entendían que su fe en Él merecía ser vivida hasta las últimas consecuencias. Tribulación significa presión, angustia, carga, aflicción, persecución. Ellos nunca negaron al Señor y permanecieron firmes hasta el final. Su actividad fue similar a la del Señor Jesús, que realizó la obra más grande, dejando la acción a cargo de los enemigos. Cuando Él comenzó su mayor obra, les dijo a los que fueron a arrestarlo, y cito Lucas 22:53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, les dijo, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y extendiendo sus manos, dejó que lo arrestaran. Él podía impedirlo, pero Él lo permitió. Ante Pilato, Él dijo, ninguna autoridad tendrías ante mí si no te fuese dada por arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Por lo tanto, la acción fue entregada a Pilato para que el Señor Jesús pudiera realizar la obra más grande. Cuando uno aprende a dejar que la injusticia actúe y le dejamos a Él que pelee nuestras batallas, llegamos a ser instrumentos para cosas grandes. Hay muchos que no pueden entender por qué es tan necesario que pasemos tribulación, y más aún, ¿por qué Dios lo permite? Y la respuesta es para purificarnos y perfeccionarnos. En Romanos 5, versículo 3 al 5, el apóstol dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto va formando en el creyente carácter, el dominio propio con la gracia de Dios. Y cito también Apocalipsis 7, 13 al 17, donde como fruto de esa entrega de las tribulaciones, y cuando tú logras pasar las pruebas, tienes paciencia, tienes la esperanza y te vas fortaleciendo en el Señor. El Señor dice en Apocalipsis 7, 13, 17, ese pasaje muy bello, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo.
y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gloria a Dios. Y resumiendo esto, debemos dejar que nos quiten la iniciativa, la capacidad de actuar, de defendernos, para que nuestro Señor tenga la iniciativa de actuar y defendernos, no importando lo que digan y piensen los demás. Hay que dejarle todo al Señor, porque nuestro galardón está ahí arriba esperándonos, y ya no somos nosotros, sino Cristo quien vive en nosotros. Él pelea nuestras batallas cuando tú aprendes a callar y le dejas todo a Él. No es fácil, pero se puede. La iglesia de Esmirna era rica en el conocimiento de Cristo, rica en los dones del Espíritu Santo, era rica en obras de fe. Por eso Él les dice, pero era rica. De todas las iglesias mencionadas en Apocalipsis, que son 7, esa es la única ciudad que aún hasta el día de hoy permanece en pie. Seguimos la continuación del versículo 9 y cito: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Se menciona a los judíos en sentido figurado. En los tiempos de los apóstoles y algunos años después, los creyentes en Cristo eran tenidos como una secta dentro del judaísmo. Ellos eran perseguidos, como eran los esenios, los celotes, y los más conocidos, que son los fariseos y los saduceos. Y la expresión judíos del texto que estamos considerando se refiere a cristianos, a participantes del grupo de creyentes, o sea, que estaban dentro de la iglesia. Jesús mismo en Mateo 24:24 mencionó a los falsos cristos y falsos profetas. En Hechos 20:19 el apóstol Pablo menciona a los que habrían de apartarse después que los apóstoles faltaran. El apóstol Pedro en su libro 2 de Pedro 2:1, él hace mención de los falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Y todos estos surgirían precisamente de en medio de los creyentes. Incluso el apóstol Juan en su tercer libro menciona a Diótrefes y cito: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. A los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. No nos extrañemos que el día de hoy hay apóstatas. Pasamos al versículo 10 y cito: no temas nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aquí hace mención nuevamente de las persecuciones, y se menciona un periodo de 10 días. Esa es la primera mención de una profecía de tiempo en el Apocalipsis. Tanto en este libro como en el de Daniel se mencionan varias profecías de este tipo. En Ezequiel 4:6 y Números 14:34, Dios nos da días por años en las profecías. Entonces, estos 10 días de Apocalipsis 2:10 que estamos estudiando representan 10 años. Si nosotros nos vamos a la historia,
de la iglesia perseguida en los últimos 10 años de su periodo, entró a gobernar Diocleciano, y esto fue en el año 303 al 313, y son los años que hace mención. En el llamado "sé fiel hasta la muerte", Cristo vuelve a recalcar las persecuciones de este periodo, cuando se cree que cerca de 1 millón de cristianos fueron martirizados. Pero para aquellos que sean fieles hasta la muerte, dice el Señor, les aguarda la corona de la vida, que es la eternidad en la tierra renovada. Gloria a Dios. Quiero hacer mención, para que tengan una idea de lo que es vivir en Cristo. Y esto es cuando no niegas tu fe, cuando te guardas con celo de toda inmundicia. Repito, te guardas, te cuidas lo que ves, cuidas lo que hablas, incluso lo que piensas. Cuando llega un pensamiento a tu mente, lo rechazas inmediatamente. Pueden llegar, pero no permites que aniden ahí, porque ya no permites que haya inmundicia, que ya no haya ningún señalamiento a ninguna persona, porque entonces lo que tú buscas es santidad. Cuando hay dominio propio en tu carácter, cuando no permites que la verdad sea adulterada y no permaneces donde es obvio que usan la palabra para lucrar, cuando tu sí es un sí y tu no es un no, dentro de los lineamientos de los mandamientos y estatutos que Dios nos ha dado, cuando ya no hay temor para defender el evangelio. Pero no es solamente una de estas características con las cuales tú puedes decir: ah, no, yo estoy en Cristo. No, tienes que tener todas estas para darte cuenta que entonces sí vas en el camino correcto. No debemos de engañarnos, porque somos muy propensos a eso. Grandes hombres son recordados en este periodo de la iglesia perseguida, y voy a hacer mención de 2 de ellos, no quitando mérito a los miles que murieron defendiendo el evangelio. Uno de ellos fue Policarpio, un estudiante del apóstol Juan, griego de origen, o por lo menos de educación, instruido por los apóstoles, y él estuvo en contacto con todos ellos, los que habían visto al Señor, habían caminado con el Señor, y él tuvo la oportunidad de convivir con ellos. Policarpo recibió hacia fines del siglo I de manos de los propios apóstoles la consagración como obispo de Esmirna. Después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir la persecución. Está escrito que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente fue vencido por sueño mientras oraba. En ese sueño tuvo una visión en la cual vio la almohada en que se reclinaba encenderse de repente y consumirse. Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio de fuego a causa de Cristo. Durante el trayecto al lugar de ejecución, trataron de persuadirle diciendo: ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador? Y ofrecer holocausto o incienso ante él para salvar tu vida. Y él les dijo: nunca voy a cumplir lo que me piden y aconsejan ustedes. Luego de entrar al anfiteatro donde le iban a ejecutar, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo: fortalécete, oh Policarpo, sé firme en tu confesión y en el sufrimiento que te espera. Nadie sabía de dónde provenía la voz, pero muchos creyentes la escucharon. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente no la escuchó, pero sabemos que solamente los que redimidos la escucharon.
estaban en el espíritu. Pero este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los demás que sí le escucharon. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por la razón de su edad avanzada y que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? El gobernador dijo: tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtieran del mal al bien. El gobernador respondió: está bien. Si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Y una vez más Policarpo le contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Y esto sucedió hacia el año 168 después de Cristo. El siguiente mártir que le haré mención fue Ignacio de Antioquía. Cuando Ignacio fue llevado de la presencia del Senado hacia el anfiteatro romano, con frecuencia iba repitiendo el nombre de Jesús en la conversación que él sostenía con los creyentes en su camino a la muerte. Además, repetía el nombre de Jesús en su oración secreta a Dios. Habiéndosele preguntado por qué repetía eso, respondió: oh, si mi amado Jesús, mi Salvador, está tan profundamente grabado en mi corazón que yo tengo confianza de que si me abrieran el corazón y lo cortaran en pedazos, el nombre de Jesús se hallaría en cada pedazo. De esta manera, el hombre piadoso indicó que no solamente la boca, sino también lo interno de su corazón estaban llenos de amor de Jesús, pues de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando era trasladado a Roma para su ejecución, él escribió: para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Él habla de ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras. Y cuando Jesús hace mención en Mateo 13 de la parábola del trigo y la cizaña, y sabemos que se refiere a los creyentes en la iglesia, Martín Lutero predicó un sermón en el que dijo que solo Dios puede separar a los falsos creyentes de los verdaderos. Y señaló que matar herejes o no creyentes es acabar con su oportunidad de ser salvados. O sea, que todo se le debe de dejar a Dios. Entonces, el que es trigo pasará por el colador de Dios, pero el que es cizaña se queda en el lado superior. En otras palabras, no puede descender al granero de Dios. Y concluyo con el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. En el milenio, cuando venga el juicio del gran trono blanco, después de los 7 años de la gran tribulación, todos los muertos resucitarán para recibir el juicio de Dios. En Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es en su cuerpo que recibirán el castigo. Tristemente, o mejor dicho, es terrible que el día de hoy hay mucha gente dentro de la iglesia amadores de sí mismos. Cuando se habla de idolatría, no necesariamente son ídolos de madera o cualquier otro material, sino podemos hablar como idolatría el egoísmo, la avaricia, la incredulidad, la vanagloria, el orgullo, el esposo, la esposa, los hijos y todo lo que se anteponga antes que el amor a Dios es idolatría. El ser cobarde a defender el evangelio, la incredulidad, y dice que todos los mentirosos. La palabra es clara, como dice en el Salmo 119, y hace entender al más simple. El texto de Apocalipsis 29 dice que tanto Satanás como los impíos serán devorados, pero los fieles no han de temer, porque cuando estás en Dios, todo temor se va. La muerte segunda no es para ellos. Al contrario, podrán disfrutar de la vida eterna e inmortal con Cristo por toda la eternidad. Y damos gracias a Dios por eso. Por eso el mensaje de este: persevera, mantente dentro de los mandamientos y los estatutos del Señor. Amar primero a Él con todo tu corazón, alma, mente, con todo tu ser, con temor, con temblor, reconociendo que Él está en todo momento, agradecido por la salvación que Él te ha dado. Y si no la has tenido, búscala, porque Él solamente lo que pide es un corazón contrito y humillado, que se arrepienta, que confiese, que reconozca. Y aunque tú no veas y creas que estás bien, pídele, y Él te va a ver, te va a hacer ver, si lo haces de corazón, cuán negro es el corazón del humano. Bien lo dice la palabra: el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Tenemos la esperanza de llegar a ser como estos hombres. Miles murieron defendiendo el evangelio. Seamos de buenas obras, que seamos ricos y que no temamos en nada padecer. Hay que fortalecernos en santidad, en oración, en ayuno. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza de la iglesia de Esmirna, Señor. Te doy gracias por esos grandes hombres, Señor, que dejaron un legado, Señor, de entrega, que fueron, Señor, probados como el trigo, zarandeados, Padre, y fueron olor grato a ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Fortalécenos a través de tu Espíritu Santo. Incrementa la fe, la esperanza en nuestros corazones para llegar a ser como esos grandes hombres, Padre. En el nombre de Jesús te pido por todas estas almas, Padre, que escuchan, Señor, esta enseñanza y que dan, Señor, abren su corazón, Señor, sinceramente a ti, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Amén, Señor. Amén.